Imagino que muchos de ustedes han escuchado eso de que septiembre es históricamente el mes en el que más divorcios hay. Pues porque se vuelve a la rutina, porque vuelven las tensiones, porque vuelven los niños a clase si se tienen niños, porque se vuelve al trabajo. Septiembre es el mes estrella de los divorcios. Pero ¿cuál fue el primero o uno de los primeros que se tramitó en la provincia de Cádiz? Fue en el año 1932. Lo que esconden los archivos. Te quiero, pero te llevaste la flor. Año 1932. ¿Y qué más sabemos de todo esto? José Ramón Barroso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Técnico del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. ¿Cómo llega hasta vosotros esto? Este documento, además, fuiste tú el encargado de hacerlo. Sí, va a hacer ahora casi 10 años y detectamos o vimos que teníamos una documentación que para la mayoría de la gente había pasado desapercibida, que eran los expedientes de divorcio de los años 30, de la Ley de Divorcio de 1932, la cual pone por primera vez en España el divorcio vincular, porque antes sí existía, previo a esto, existía pues la nulidad del matrimonio en el derecho canónico o la separación por el Código Civil, pero no el divorcio vincular, que es una cosa distinta, que es la posibilidad de disolver un matrimonio y las personas, los cónyuges, volver a contraer otro matrimonio con otras personas. Entonces vimos que había una serie de expedientes, en concreto unos 70, y que, bueno, eran totalmente desconocidos. Que nadie se había puesto a echarle un ojo a revisarlo. No se puede afirmar categóricamente, con total seguridad, que sea el primer divorcio, pero en cualquier caso sí es uno de los primeros. Bueno, es uno de los primeros porque la ley del 1932 marcaba que el procedimiento se iniciaba en el juzgado de primera instancia correspondiente a cada localidad, ¿no? Pero quien lo resolvía era la audiencia territorial. Entonces, uno de los primeros que llega a la sala civil de la audiencia territorial de Cádiz es que se inicia en 1932, el mismo año que se... ¿Y ese documento aporta algún detalle? Imagino que sí, que sea llamativo. Por ejemplo, ¿quién era ella, quién era él? Si pidió el divorcio ella, si lo pidió él. ¿Qué se sabe sobre eso? Vale, cogemos este expediente como se suele decir, como muestra vale un botón, por ver un poco cómo era, ¿no?, el procedimiento, y se trata de un expediente que se inicia en el 19 de octubre de 1932, poco después de aprobada la ley, y se trata de una sentencia de divorcio tramitada a instancia de doña Laureana Rosa Martínez, contra su esposo Juan Antonio Nofuentes Montoro, que se hallaba declarado en rebeldía. ¿Declarado en rebeldía? Bueno, declarado en rebeldía quería decir que no se sabía nada de él, ¿no? Que el juzgado o que la audiencia había intentado contactar con él y este señor pues se hallaba en paradero desconocido, ¿no? Hay que decir, y esto es curioso, que la mitad o más de la mitad de los expedientes que llegaron a esta audiencia son de Ceuta, ¿no? Habría que ahondar un poco para ver la razón, porque en esa localidad había más deseo de divorcio que en el resto de la provincia. Entonces Laureana pide el divorcio de Juan Antonio, ¿era, no? Sí, vale. Porque este señor, estamos en 1932, había abandonado el domicilio conyugal en 1916 y no se sabía nada de él, y además había provocado una situación de necesidad económica a su esposa, que tuvo que recurrir a trabajar como portera, como ama de llaves, porque no, económicamente no. Y es curioso también que, bueno, dentro del procedimiento administrativo
de la época, se trata de un expediente de pobre, ¿cómo se llama? Literal, ¿no? ¿Eso qué significa? Sin eufemismos. De pobre quiere decir que esta persona pues no tenía recursos económicos, Vale. y entonces pues se le nombra un abogado y un procurador de oficio, ya que, como hemos dicho, bueno, el marido ni siquiera compareció, además, ¿no? O sea que 16 años antes Juan Antonio se había ido por ahí. Hay Como otros... se suele decir popularmente, a comprar tabaco. Yo iba a decirlo también, José Ramón. Se fue a comprar tabaco, 16 años aguantó esa mujer. Sí. Claro, estaba deseando que saliese la ley para decir, me tengo que quitar de medio a este hombre. Claro, además, en la ley se contemplaba como causa de divorcio dos posibles a las que se podía acoger esta señora. Por un lado, la separación del cónyuge durante más de un año, o sea, dos personas que habitasen más de un año en distintos domicilios ya era suficiente para solicitarlo. Y después otra causa, que era el abandono del domicilio conyugal durante más de 3 años. Y claro, como hemos dicho, el marido es que ni siquiera se personó en el juicio, por lo cual la sentencia es favorable a esta señora, disuelve el matrimonio y los bienes, y se dice que se notifique, y así consta en el expediente, al registro civil. El registro civil es aquel registro donde, bueno, en España concretamente, se anotan nacimientos, matrimonios y defunciones, pues hacer un apunte una anotación donde está el registro de este matrimonio y decir que ya no, que ya se ha disuelto. Queda disuelto. Efectivamente. Habla del reparto de los bienes. Sí, ahí no se especifica, ¿no?, quién se queda cada cosa, ¿no? En este caso me parece a mí que poco reparto. Un poco lo dejó Juan Antonio a Laureana. Poco habría que repartir, pero bueno. Pero, por ejemplo, la casa familiar, bueno, si es que había, ¿no? Porque al final... No se especifica, por lo cual entiendo que es que no había. Y pues también podemos comentar que de estos 70 expedientes, ya no hablando solo de este en exclusiva, sino de los 70 expedientes que conservamos en el Archivo Histórico Provincial, hay algunos que colean hasta los años 80. O sea, que han tenido hasta los años recorrido, 80. Desde esa época también. Desde esa época. 1930, por ahí. Efectivamente, porque Madre hay que mía. tener en cuenta que esta ley de 1932, durante la guerra, se mantiene, pero en 1938 se deja como en suspenso, ¿no? Finalmente, acabada la guerra, en 1939, se anula, se deroga esta ley, ¿no? Pero claro, ahí quedan flecos, porque imaginemos que un matrimonio, y de hecho encontré un expediente así, que un matrimonio que se haya divorciado en 1932, con la anulación de la ley, ese divorcio queda anulado, ese divorcio no tiene efecto. Madre Pero mía. claro, si esta persona ha contraído un nuevo matrimonio, ¿qué pasa? Con quién? Teóricamente es el primer matrimonio el que vale, pero Claro. pensemos que aquí hay derechos que derivan de estos actos, ¿no? Por ejemplo, Claro. Este en concreto que creo que llegaba hasta los años 80, hablaba de una pensión de viudedad, porque claro, era una señora que había contraído matrimonio con un militar, se habían divorciado, y este militar había contraído un nuevo matrimonio en Barcelona. Pero claro, al fallecer el militar, 40 años más tarde, ¿a quién corresponde la pensión de viudedad? ¿A la primera o a la segunda? Pues eso es uno de los recorridos que tienen los derivados de esta ley y de su derogación. 40 años esperando un divorcio. Madre mía de mi vida. Por cierto, José Ramón, antes de despedirte, la semana pasada, no, la anterior, estuvo aquí Santiago Saborido, el director del archivo. Hoy Sí. es la primera vez que viene un técnico del Archivo Sí. Histórico Provincial. Cuéntanos brevemente tu día a día allí en el archivo, en qué consiste, cuál es tu trabajo, porque yo, y lo digo así sin filtros, lo que me imagino de los técnicos del archivo es que están siempre con documentos antiquísimos, estirándolos, doblándolos, cuidándolos. ¿Siempre es así? ¿No? ¿Sí?
Bueno, nosotros tenemos, a mí me gusta decir siempre, y a mí me viene a la mente cuando estaba en EGB, y nos daban religión y decían, bueno, hay 10 mandamientos, pero se resumen en 2. Nosotros tenemos más de 10 mandamientos, pero se resumen en 2 o 3, que es, por un lado, conservar el patrimonio documental que nos ha llegado de generaciones anteriores, y por otro lado difundirlo, ¿no? Y esto, por ejemplo, que estamos haciendo es difundirlo, porque de nada nos sirve tener un patrimonio documental si el ciudadano no lo disfruta o no lo conoce, ¿no? Y en medio, digamos, tendremos otro mandamiento, que es ordenar estos documentos para que se sepa lo que hay y dónde está. Y ya luego pues tenemos una serie de tareas que son desde atender consultas de usuarios que nos llegan por todas las vías posibles, tanto presencial como correo electrónico, WhatsApp, Facebook, teléfono, carta ordinaria, en fin. De gente a lo mejor que os dice, oye, he encontrado este archivo. Sí, porque además tenemos más usuarios fuera que presenciales. Fuera me refiero a todo el territorio nacional y parte del extranjero, ¿no? Sí. Y bueno, y luego también hay otra tarea en la que estamos poniendo, sobre todo en los últimos años, mucho del acento, que es la difusión, ¿no? Y la difusión es este patrimonio documental que ha llegado a nosotros. ¿Verdad? Siempre a mí me viene a la mente cuando en el Día del Libro los grandes almacenes sacan el libro a la calle. Nosotros eso, por medidas de conservación, no podemos hacerlo. No podemos hacer el sacar los documentos a la calle. Pero sí podéis salir vosotros, los técnicos. Efectivamente, o las reproducciones de esta, ¿no? Eso es. Y hoy día, bueno, pues la tecnología pues es nuestra gran aliada, y gracias a la digitalización y gracias a las redes sociales y gracias a otros medios de comunicación, pues tenemos muy fácil que estos fondos se conozcan. Y en concreto, ya que estamos hablando de esto de los expedientes de divorcio, a raíz de este trabajo que hicimos, pues han sido varios los trabajos de fin de carrera y de fin de máster que se han hecho sobre este tema, porque a raíz de eso la gente empieza a conocer estos fondos. Pues es el trabajo silencioso pero fundamental de los técnicos del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Hoy aquí ha estado uno de ellos, José Ramón Barroso, contándonos el que muy probablemente es el primer divorcio que hubo en la provincia de Cádiz. José Ramón, muchísimas gracias. A vosotros, un saludo. Seguimos en Hoy por Hoy Cádiz.